Esta mañana hemos salido de Arequipa, la ciudad blanca, y por una carretera hace poco tiempo inaugurada nos estamos dirigiendo a Puno, probablemente el lugar más alto de nuestro destino. Ya hemos sobrepasado los 4.000 metros y nos encontramos en el poblado de Andahuasi, un poblado que realmente no sabemos de qué puede subsistir. Aquí, a nuestra espalda, les enseñaré brevemente un montón de artesanas nativas tejiendo lana de alpaca y lana de vicuña. Parece que estamos en otra dimensión del mundo. Podría ser la luna. Recorreríamos ahora la carretera hacia Puno y el altiplano aparecía lleno de camélidos salvajes. En América del Sur existen 4 especies diferentes: las llamas, las alpacas, los guanacos y finalmente las vicuñas. Estos camélidos tienen un peso comprendido aproximadamente entre 35 kilos y 100 kilos, mucho menores del resto que existen en el mundo, que llegan a pesar hasta 650 kilos. Guanacos, vicuñas y llamas, como estamos viendo, encuentran en estos páramos su hábitat natural viviendo de forma salvaje. De alpaca y vicuña se aprovecha casi todo: la lana, con un altísimo valor en el mercado internacional; la carne, rica en proteínas y baja en grasas; la piel, los cueros y el estiércol, como fertilizante o como combustible. Además, se utilizan como animales de carga. En estas tierras tan altas, casi 4.000 metros sobre el nivel del mar, las condiciones de vida son muy duras. Las noches y las mañanas son muy frías y la agricultura está casi desaparecida. El poblado de Andahuasi, con apenas 600 habitantes, reúne a familias que prácticamente solo viven de las ventas a turistas que realizan este mercadillo a base de prendas de lana de alpaca y de vicuña. Sin embargo, en la cara y vestimenta de los niños podemos advertir que no les falta de nada. Algunos kilómetros más adelante, sobre un precioso mirador sobre el valle y la laguna del Crucero Alto, realizamos una de esas imprescindibles paradas que llamamos gastrotécnicas, utilizadas para cafecito, pis, foto y compritas. Estamos en el punto de Lagunillas, a la increíble altura de 4.528 metros. Acercándonos al mediodía, llegamos a Lampa, la ciudad rosada, donde sus paredes y sus tejados mantienen este color. Destaca este precioso templo de Santiago Apóstol, con su torre campanario exenta y de corte claramente hispano, construida en 1675 por destacados españoles que añoraban su tierra. En su interior contemplamos esta escultura de Santiago a tamaño natural sobre un caballo disecado. Y esta réplica de la pintura de la Última Cena de Leonardo da Vinci a escala 1:1. Emplazada sobre esta cúpula de la sacristía, se ubica una de las 2 esculturas réplicas de la Piedad de Miguel Ángel, autorizadas por la Santa Sede, que han hecho famosa a Lampa. Esta fue construida en aluminio para evitar el peso excesivo sobre la cúpula. La otra, de mármol de Carrara, traído especialmente desde Italia, se halla en el ayuntamiento. En el interior de la cúpula se conserva un osario con esqueletos completos de los españoles fallecidos en la lucha contra el líder curaca Tupac Amaru II, precursor de la independencia de Perú, durante la importante revuelta indígena de 1780. Tupac Amaru II se consideraba heredero directo de Tupac Amaru I, el Inca de Vilcabamba. En la entrada del osario se puede leer la leyenda: donde tú eres yo fui, y como ahora soy, tú estarás. Por último, estas 5 calaveras que vemos cumplen la función de llevar hasta el más allá los mensajes que nadie puede transportar. Deberás dejar tu mensaje sobre la bandeja junto a unas hojas de coca o cualquier ofrenda. A cambio, los espíritus de las calaveras llevan tu mensaje hasta donde tú desees. En este espacio conviven claramente la cultura católica hispana y la cultura inca, desarrollándose el tal comentado sincretismo religioso.
Mientras tanto, en el exterior, al pie de la estatua del coronel Miraguirre, muerto en 1881 durante la Guerra del Pacífico, la tranquila vida de este singular pueblo de 5.500 habitantes continuaba imperturbable. En una sala del ayuntamiento pudimos admirar la otra réplica en mármol de la Piedad de Miguel Ángel, también autorizada por la Prefectura del Vaticano. Tras el almuerzo y un último paseo por la Plaza de Armas, abandonamos la municipalidad de Lampa, quizás uno de los lugares menos conocidos de este increíble Perú que en este viaje tratábamos de descubrir. En nuestro camino hacia Puno, el sol se ocultó cuando llegábamos al lago Humayo. En el entorno de este lago se encuentra una de las joyas de la cultura pre-incas de la región de Puno. El yacimiento de Xuyustani, situado a unos 20 kilómetros del lago Titicaca y a 40 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Puno, a una altitud de 4.000 metros. Desde la ladera de la colina cercana, sobre el lago, una indiecita aymara nos contemplaba divertida junto a su cachorrito de alpaca al que cuidaba como a un bebé. Lo que ha hecho famoso este asentamiento son una serie de torres funerarias o chulpas construidas sobre la península rocosa que se extiende sobre el lago Humayo, que parecen poder fecharse entre los siglos XIII y XV. Estas tumbas cilíndricas son anteriores a la civilización incaica. Se las tiene a considerar como imponentes sepulcros destinados a los dignatarios y a los reyes de los pueblos asentados en la región del Titicaca. Las más imponentes están construidas con grandes bloques de piedra regulares, unidas entre sí, que pueden llegar a medir hasta 4 o 5 metros de diámetro y hasta 10 metros de altura. La falta de luz nos hizo retomar nuestro camino hacia Puno, al pie del lago Titicaca, donde pasaríamos la noche. La potente luz que a las 6:30 de la mañana se colaba por la ventana nos animó a comenzar el nuevo día. Ante nosotros el espectáculo del lago con la ciudad de Puno al fondo, más que la realidad casi parecía un reportaje de National Geographic. El lago Titicaca es el segundo lago más grande de Sudamérica y el lago navegable más alto del mundo. Está ubicado entre el altiplano peruano-boliviano a unos 3.900 metros sobre el nivel del mar. Su profundidad máxima supera los 360 metros, medidas que aumentan en la época de las lluvias. Mide 204 kilómetros de largo por 65 kilómetros de ancho, ocupando 8.562 kilómetros cuadrados, de los que 4.772 corresponden a Perú y 3.790 a Bolivia. Hoy dedicaríamos el día a navegar por él y a conocer a los indios Urus, quizás los más importantes habitantes del lago, y a sus peculiares islas. A primera hora de la mañana todo nuestro grupo se hallaba preparado sobre el puerto de Puno, aguardando los 2 barcos que el Club Viajeros Solitarios había fletado especialmente. En el puerto ya se apreciaba bastante actividad y decenas de embarcaciones varadas al borde del lago aguardaban a la temporada alta para iniciar la suya. Acompañados por un patrón, un marinero y 2 guías, tomamos posiciones sobre las 2 embarcaciones gemelas y poco a poco, los 25 miembros del club que recorríamos Perú, nos alejábamos del puerto de Puno. Disfrutábamos de una preciosa mañana de sol y calma chicha. Las aguas del lago parecían un espejo mientras el barco se iba alejando del puerto. A nuestra espalda, la ciudad de Puno parecía descolgarse ladera abajo, desde las colinas hasta el borde de este descomunal lago azul. Porque bien sabes que sin ti la vida es nada para mí. Eran las 8 de la mañana y sobre el lago Titicaca, a 3.900 metros sobre el nivel del mar, la temperatura era aún muy baja a pesar del reluciente sol. Nuestras barcas navegaban una junto a la otra y las canciones marineras de nuestra patria gallega de una barca eran contestadas por la tripulación de la otra. Apenas habían transcurrido 45 minutos desde nuestra salida del puerto de Puno cuando avistamos las primeras islas de los indígenas Urus. En el lago Titicaca, el más alto del mundo, esta comunidad andina vive sobre grandes balsas hechas de plantas de totora
en las que construyen sus casas, escuelas, templos y alojamientos para turistas. Desembarcamos en primer lugar en la isla Yaka Yalwa, una de las 36 islas flotantes donde los miembros etnia andina de los Urus desarrollaban completamente sus vidas. Sobre un mapa del lago Titicaca, entre nuestro guía y el jefe de la isla nos dieron las nociones básicas de las islas y su ubicación. Como ya dijimos, el lago tiene una superficie total de 5.560 kilómetros cuadrados, 165 kilómetros de largo y 60 de ancho. Su profundidad media es de 274 y la temperatura del agua solamente 9 grados. Las 36 islas creadas por los Urus ocupan una superficie total de 71 kilómetros cuadrados y cada una de ellas está ocupada entre 3 y 10 familias. Estamos a 6 kilómetros del puerto de Puno. Sentados sobre el suelo de totora de la isla, los viajeros solitarios se empapaban de una cultura que no podíamos ni imaginar. Se trata de una comunidad que vive literalmente sobre el agua, dejándose acunar por el lento movimiento de las aguas del lago Titicaca. Los Urus construyen sus islas y casas con una planta llamada totora, que crece en grandes totorales en las orillas del lago. Es una planta macrófita cuyos tallos llegan a tener hasta una altura de 6 metros. Sus raíces se van entretejiendo y en determinadas épocas del año se desprenden de tierra firme. Esos desprendimientos, que los Urus denominan kilis, son las bases de las islas. Se juntan varios de ellos, se les recubre con cañas para darles más resistencia. Construyen y techan sus casas con esteras de totora, si bien hay algunas que han reemplazado sus techos tradicionales por calamina. Capítulo fundamental es el anclado de las islas. Con grandes estacas de eucalipto y potentes cuerdas, unen cada isla con su vecina y ambas se anclan potentemente hasta el fondo del lago. Su principal sustento es la pesca. Antes de iniciarla, entregan a la madre agua una ofrenda de hojas de coca. Después introducen este artesanal arte de pesca, mueven las aguas y aguardan media hora. Como resultado, esta buena pesca del sabroso pejerrey. Nuestros anfitriones gentilmente nos invitaron a visitar una de sus casas. El interior, completamente de totora, es muy simple y colorista. Tienen una única habitación en la que duermen todos los miembros de la familia. Para evitar fuegos y olores, la cocina y retrete se encuentran en otra cabaña distinta. Nos cuenta orgulloso el dueño de la casa, que desde la época del presidente Fujimori poseen placas solares y con ello gozan de luz eléctrica durante la noche. Mientras algunos visitamos las casas, un grupito del ala femenina de nuestro grupo aprovechó el tiempo para disfrazarse con ropas que les prestaron los habitantes de las islas. Me dirán ustedes que no quedaron perfectas. Hasta podríamos llegar a confundirlas con auténticas nativas. De una forma verdaderamente improvisada, Urus y Guiris, ataviadas de Urus, al ritmo de una flauta interpretaron un baile regional original de las islas. Para la tele, Cada una de las islas posee una pequeña torreta desde la cual poder observar a las otras islas y lo que sucede en los canales. Desde lo alto de la torre de vigilante de la isla Yaka Changwa pudimos contemplar de esta forma la magnífica vista del interior de la isla y de su entorno circundante. Pero nuestra visita a las islas flotantes de los Urus no sería completa si no pudiésemos navegar en una de sus preciosas embarcaciones construidas también con cañas de totora. Negociamos con nuestros ya amigos de la isla y acompañados por unos cuantos nativos nos dimos un precioso paseo entre las varias de sus islas.
El paseo resultaba un auténtico regalo para los sentidos. Tranquilamente, sin aparente esfuerzo, dos fornidos remadores hacían desplazarse la barca suavemente sobre el lago. Las señoras que nos acompañaban cantaron para nosotros en aymara, su lengua habitual. Antes de abandonar este paraíso perdido de pureza y auténtica solidaridad y reintegrarnos a la vida común del continente, nos invitaron a visitar la isla escuela. En esta isla, más de 100 niños de entre 5 y 14 años cada mañana navegan desde la isla en la que habitan sus padres y perfectamente uniformados reciben enseñanza gratuita, bilingüe, en aymara y español, repartidos en varios niveles. Nos cuentan que todas estas instalaciones se las deben al controvertido presidente Fujimori, por el que aquí sienten verdadera pasión. Nosotros carecemos de datos para emitir un juicio sobre el mencionado político, hoy perseguido por la ley, pero su preocupación por las urus queda claramente reflejada en todas las obras y mejoras desarrolladas en estas islas. Próximos a las horas del almuerzo, regresamos al puerto de Puno. Nuestro viaje continuaba. Debíamos abandonar Puno y el lago Titicaca y por una carretera, atravesando los Andes, dirigirnos hacia el nacimiento del río Vilcanota o Urubamba y siguiendo su curso llegar a la ciudad de Cuzco y seguir adelante después al Valle Sagrado de los Incas. Una primera parada en Pucara nos permitió conocer su hermosísima iglesia, que nos ofrece un templo de composición simétrica con una torre lateral. Resalta la magnífica portada, como repujada en plata, que parece hacer vibrar toda esa superficie de columnillas bajas y nichos profundos. Todo Limafronte sobresale del plano vertical de las torres como una joya que se desea exhibir. 100 kilómetros más adelante llegamos a La Raya, línea de demarcación entre los departamentos de Cusco y Puno, el punto más alto de nuestro viaje de hoy. Estábamos a 4.313 metros sobre el nivel del mar. Los pequeños esfuerzos costaban el doble y hacía un frío intenso. En este punto nace el río Vilcanota, que nos acompañará durante varios días. A su salida de Cusco, cambia su nombre por el río Urubamba y crea el famoso Valle Sagrado de los Incas, uno de nuestros objetivos. Una importante parada la realizamos en Archi, complejo arqueológico ubicado en el distrito de San Pedro de Chacha, departamento de Cusco, a 3.460 metros sobre el nivel del mar en las laderas del volcán Quinquisachata. En este lugar los incas ubicaron su templo principal, al dios Viracocha, descubierto en el año 1980. Es de planta rectangular y está orientado al sur-oeste, dividido a lo largo de su eje mayor por una gran pared de 15 metros de altura. La sección inferior del muro es de piedra, completando el resto con adobe. A ambos lados del muro central y a medio camino de su pared perimétrica, columnas circulares, base de piedra y resto de adobe completan la estructura. La evidencia arqueológica recuperada en Rachi confirma la idea de la unidad socioeconómica formada por los incas agricultores del Valle del Cusco y los ganaderos aymaras de Puno y el altiplano. El templo de Viracocha fue construido para sellar esta alianza. Sobre toda la superficie del templo de Viracocha se repite la imagen de la chacana o cruz andina que reúne a los tres símbolos míticos de los incas: el cóndor en la parte de arriba, el puma en el centro y la serpiente en la parte baja. Esta era la vivienda de Huillan Cupa, sumo sacerdote que vivió en el año 1400 en pleno dominio inca. A su espalda el legendario camino inca con 5 metros de ancho que atraviesa Rachi frente a este fundamental templo de Viracocha y continúa su camino hacia Puno y luego a Ecuador y Colombia. Por medio de él los incas distribuían su economía, los campos de cultivo del fértil Valle Sagrado de los incas quechuas y el altiplano ganadero en Puno de los aymaras. El actual pueblo de Rachi es una pequeña y preciosa aldea quechua
que vive a la sombra de su fértil agricultura y al creciente paso de viajeros que cada día recorren en mayor número el camino del Inca y su valle sagrado. Y como quien alcanza una meta importante, llegamos a Cusco, cuyo topónimo inca es Cosco. La tradición afirma que significa centro o ombligo, porque según la mitología inca, en ella confluían el mundo de abajo, Ucupacha, el mundo visible, Caipacha, y el mundo superior, Hanampacha. De este modo la ciudad fue y es llamada el ombligo del mundo, en referencia al universo. Se halla a 3.350 metros sobre el nivel del mar y su población actual es de 340.000 habitantes. Desde 1993, el nombre oficial de la ciudad es Cusco. Visitamos la iglesia convento de Santo Domingo. Los dominicos, tan importantes en la conquista de Perú, no pudieron elegir mejor lugar para levantar su convento que el Coricancha, el mayor adoratorio para el culto del dios Sol y monumento más importante del Tuantinsuyo. En 1438, el noveno inca, Pachacutec, construyó aquí el Coricancha, o Palacio de Oro. Los cronistas españoles afirman que se trataba de una de las edificaciones más impactantes del Cusco incaico. Juan Pizarro, hermano del conquistador, cedió a la congregación el terreno del templo aborigen tras haberlo recibido en la repartición de solares ocurrida en octubre de 1534. En el interior, los muros de piedra finamente pulida lucían enteramente recubiertos con láminas de oro y plata que representaban ídolos diversos y principalmente al astro rey. En el interior de su claustro, adornado con cuadros de Santo Domingo de Guzmán, nuestro grupo escuchaba con atención al historiador de Cusco, que nos resaltaba su historia antigua. Desde la terraza del Templo Sol, con gran muralla circular que rodeaba parte del convento, disfrutamos de la visión de Cusco descendiendo de las montañas aledañas. Es la capital histórica del Perú. Está situada en la sierra sur del país y es el mayor destino turístico de Perú. Fue capital del Imperio Inca y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983 por la UNESCO. La primera catedral del Cuzco es la Iglesia del Triunfo, construida en 1539 sobre la base del palacio del Inca Viracocha. En la actualidad, esta iglesia es una capilla auxiliar de la catedral. Entre los años 1560 y 64 se construyó la Basílica Catedral de esta ciudad. Para ello los españoles hicieron traer bloques de granito de color rojo desde la vecina fortaleza de Sacsayhuamán. Esta catedral de fachada renacentista e interiores barrocos y platerescos posee una de las más destacadas muestras de la orfebrería nacional. Importantes son igualmente sus altares de madera tallada. Entre decenas de imágenes en su interior se adora la imagen del Señor de los Temblores o de los Terremotos, que hasta 1560 había sido el Señor de las Tormentas. Sorprende encontrar en este ambiente tan profundamente católico antiguo la concesión al sincretismo religioso de la Iglesia Católica al consentir la inclusión en sus grupos escultóricos figuras de mujeres incas con los pechos descubiertos. En el Centro Cosco de Arte Nativo asistimos a una amplia representación de folclore peruano. Un pueblo con una cultura tan amplia y tan antigua no tenía por menos que poseer un rico folclore como aquí nos muestra. Sacsayhuamán, en quechua Sacsay, saciarse, y Huamán halcón, el halcón saciado, es una fortaleza ceremonial inca ubicada a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Cusco. Comenzó a construirse durante el gobierno de Pachacutec en el siglo XV. Se levanta a una altura de 3.700 metros sobre el nivel del mar. El valle se encuentra cercado por las montañas Ausangate, Pachatuzán y Cinca y está bañado por el río Tuyumayo.
Esta zona posee un paisaje de gran belleza, flora y fauna abundantes, entre las que destacan las llamas y los halcones. Como en otras culturas indígenas americanas que ya hemos conocido, la leyenda inca cuenta que con el cuarzo de los Andes que contienen las rocas de este lugar mágico, uno tiene la oportunidad de cargarse de energía positiva. Así el grupo entero del Club Viajeros Solitarios, apoyando sus manos sobre las enormes rocas, probó suerte. La zona donde se encuentra esta fortaleza corresponde a la cabeza del animal sagrado, y una de las traducciones que tiene esta palabra es precisamente cabeza de puma. Pachacutec Inca Yupanqui, el noveno Inca, rediseñó la ciudad y le dio forma de puma acostado, del guardián de las cosas terrenas. Aquí podemos ver claramente su garra, terminando en las 4 almohadillas de los dedos de su garra. El espacio que abarcan sus construcciones es particularmente grande. Lo que más llama la atención son los 3 muros de piedra que sugieren la figura de la fortaleza. Al pie del muro principal, un joven artesano inca ofrecía su mercancía. La fortaleza fue el escenario donde los incas adoraban al sol, en este templo para ceremonias religiosas. Se piensa que decenas de miles de personas se movilizaban en las fiestas especialmente haciendo ofrendas y cierto tipo de peregrinaciones. Nuestro comité de despedida de Sacsayhuamán fueron esta madre y su hija, de raza quechua, acompañadas de su inseparable llama. Sin lugar a dudas, el conjunto urbanístico más destacable de este Cusco, pre-inca, inca e hispano, es la Plaza de Armas, conocida como Huacay Patá, lugar del guerrero en la época incaica. Esta plaza ha sido el escenario de diversos hechos importantes en la historia de la ciudad. Así la proclamación por parte de Francisco Pizarro de la conquista del Cusco. También aquí, en 1781, fue decapitado y descuartizado José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, considerado como el caudillo indígena de la resistencia. Los españoles construyeron en la plaza una arquería de piedra con mano de obra cuzqueña que perdura hasta la fecha. Aquí están la catedral y la iglesia de la Compañía de Jesús. La Plaza de Armas del Cuzco fue antiguamente un pantano que durante la época de los incas fue secado y transformado en el centro administrativo, religioso y cultural de la capital del imperio. Después de la conquista fue ocupada por los españoles, quienes lo rodearon de templos y mansiones construidas sobre los palacios incas de alrededor. Actualmente es el núcleo central de Cuzco moderno, rodeado por restaurantes turísticos, joyerías, agencias de viajes y los mismos templos del periodo de la conquista. Donde se levantaba el palacio de Quingualancha, residencia del Inca Huiracocha, hoy se encuentra la catedral. En el Amaru Cancha, palacio de la Serpiente Sagrada, se construyó la iglesia de la Compañía de Jesús, y a su lado el rectorado de la universidad. Y así, con tantos edificios, no solo de esta plaza, sino de toda la ciudad. Buenas noches, amigas y amigos viajeros. En el 7º día del viaje del Club de los Viajeros Solitarios por Perú, el país de los incas, entramos en el sagrado Valle de los Incas. Le hablamos en este momento al borde del río Urubamba, el río sagrado. Hemos pasado a primera hora de la mañana Pisac y de ahí les ofreceremos nuestras primeras imágenes. Promete ser un fin de viaje, unos últimos 8 días realmente espectaculares. Les invitamos a seguirnos. Comenzaba el día cuando salimos de Cusco dispuestos a sumergirnos en el Valle Sagrado de los Incas. A 8 kilómetros visitamos Tambomachay, también conocido como el Tambo de la Caverna, ubicado en las faldas de un cerro en el camino principal de Antisuyo, sobre el río Tambomachay. Estábamos a 3.700 metros de altitud. Al parecer se trató del balneario favorito del Inca y al mismo tiempo fue uno de los pilares del sistema defensivo del Valle del Cuzco. El nombre proviene de 2 palabras quechuas, Tampu, que significa pueblo, y Machay, que significa lugar de descanso. Los incas habían creado una línea de cientos de kilómetros donde cada 25 kilómetros edificaron y prepararon un tambo, con posibilidad para acoger y alimentar a su ejército o a cualquier viajero.
Igual que aquí en las entradas de cada tambo, levantaban una pucara, o punto fortificado de vigilancia, que les permitía estar preparados para su defensa. Cuando en enero de 1531 llega la primera expedición con 183 hombres y 7 caballos, al mando de Francisco Pizarro, tienen la gran suerte de encontrarse toda esta red construida. Con el impacto de sus barbudas imágenes de extraterrestres y con sus armas de fuego, no les fue tan difícil apoderarse de toda la red. Antes de descender hacia el valle que rodea el río, desde un alto nos paramos a contemplar el bellísimo nuevo escenario en el que nos movíamos. Unas mujeres con sus niños, de un par de familias nativas, caminaban hacia los prados altos con sus alpacas. Durante unos momentos departimos y nos fotografiamos con ellos. Procedían de una aldea vecina de nuestro próximo destino, Pisac. Cada domingo en Pisac se celebra un mercado que atrae a miles de visitantes y a nativos procedentes de remotos caseríos, ataviados con sus coloridas vestimentas tradicionales. Previo a la misa, destaca el paseo de los barayocs o alcaldes. Son denominados barayocs porque portan la vara de autoridad fabricada de chonta, madera negra de palma muy dura, con adornos de plata repujada. El ingreso de los alcaldes al pueblo es anunciado por sus asistentes, quienes hacen sonar sus pututus, que son una especie de trompetas heredadas del incaico y hechas de grandes caracolas marinas. Solo eran las 10 de la mañana y a esa hora la actividad en Pisac está en la plaza y en las calles. El interior de la iglesia permanecía vacío, lo que nos permitió observar con detenimiento su clara decoración cusqueña, su bellísima Virgen India y su impresionante Cristo sobre la cruz, donde el espacio de la cabeza era ocupado por una fotografía de su cara. Muy cerca de la iglesia se halla el horno que produce cada domingo miles de sabrosas empanadas y comidas para los centenares de vendedores y visitantes que aquí se concentran. Como sucedía en Arequipa, también en Pisac los cuyes son un alimento muy apreciado. Y junto al horno, que les da calorcito todo el año, han construido esta mini granja con viviendas muy apetecibles para sus cuis. Pisac está localizado en el Valle Sagrado de los Incas, a 32 kilómetros del Cusco y a 2.972 metros sobre el nivel del mar. Cada domingo, en la Plaza de Armas, se celebra una gran romería encabezada por caciques o alcaldes llevando sus barayocs y trajes típicos. Se celebran bailes folclóricos y una misa cantada en quechua. También tiene lugar el catú, que es una feria indígena de intercambio de productos agrícolas en donde se sigue utilizando el trueque, costumbre viva de carácter netamente indígena. Además del gran mercado de productos agrícolas, en la plaza principal se realiza la feria de artesanías, donde encontraremos hermosas piezas textiles, suéteres, ponchos, bolsas, etc. Y artesanías de cerámica, con reproducciones de piezas arqueológicas incaicas, losqueros, vasos ceremoniales, collares. A esta feria acuden artesanos y comerciantes indígenas de muchos pueblos para abastecerse y comerciar con sus productos. A la entrada de la plaza, el puesto de estas dos chicas nos hace detenernos. Preparan choclo, grandes mazorcas de tierno maíz cocido y untadas con mantequilla. El actual pueblo de Pisac fue formado después de establecerse en 1572 las reducciones de indios, que obligaban a los quechuas a vivir en centros poblados. El pueblecito se hizo a la usanza andina, con calles empedradas y estrechas, pero se debió establecer una plaza de armas y una iglesia católica al estricto uso español. Hoy en la plaza se observan dos longevos árboles de pisonay, que tienen flores rojizas comestibles. Su fruto contiene sustancias alimenticias y su semilla alcaloides de acción curativa. Según la tradición, Francisco Pizarro, en su visita al lugar, ató su caballo a uno de estos dos árboles, por lo que se les calcula unos 5 siglos de edad. Como dijimos, en esta plaza y en todo el pueblo se lleva a cabo el célebre mercado indígena, que atrae a cientos de campesinos de las comunidades cercanas que cada domingo descienden de las montañas. Normalmente esos campesinos traen al mercado lo que ellos mismos producen, productos agrícolas que son vendidos o simplemente intercambiados o trocados por otros artículos manufacturados, quizás ajenos a sus montañas: velas, fósforo,
vestimentas, sal, hojas de coca, frutas tropicales, etc. Llama la atención la colorida vestimenta típica de los comuneros que visitan el mercado. Esta vestimenta es de uso normal y no es un disfraz ocasional. Muy fácilmente se pueden diferenciar los sombreros autóctonos, que son casi siempre planos y negros, y que indican que sus portadoras apenas tienen influencia de la cultura occidental y que solo hablan quechua. Por el contrario, las mujeres que tienen sombreros de copa o a la europea de diversos colores estarán algo occidentalizadas, posiblemente asistieron a la escuela y tienen cierto conocimiento del español. Al pie de la iglesia, separado del gran mercado agrícola, también se desarrolla un mercado de sus apetecidas carnes de llama, alpaca o cordero, tan apreciadas en estas latitudes. Como cada domingo por la mañana, a eso de las 11, en la iglesia del pueblo se celebra la misa católica para la población local, desarrollada completamente en quechua, una lengua que es la única que hablan todos sus habitantes. A la misa también asisten los barayocs de las comunidades campesinas de la zona, con sus varas de mando y que tienen una ubicación preferencial, todos juntos, en los primeros bancos de la iglesia. Evidentemente, nosotros también asistimos. Tras el ofertorio, un pequeño coro formado por jóvenes interpretó la misa cantada en quechua. Fuera del entorno de la plaza de armas, donde negocian e intercambian sus mercancías los indígenas, el mercado se ha desarrollado exponencialmente con productos pensados para turistas y viajeros. Todo tipo de preciosas buchigangas, artesanía, bisutería e incluso joyas se reúnen cada domingo en este multidisciplinar mercado. La fama mundial alcanzada por el muy auténtico mercado dominical de Pisac atrae cada semana del año a decenas de viajeros del mundo que no se resisten a dedicarle un día en su viaje. Y cuando regresan a sus hogares, el efecto multiplicador comienza su escalada. Desde nuestra última visita al Valle Sagrado en mayo de 2003, el número de puestos de venta para los viajeros del mundo se ha multiplicado por 5. Y al extremo del pueblo, donde termina la última casa de este pueblo que cada domingo se transforma y enloquece sus costumbres, aparece la realidad cotidiana de Pisac. Como la de cualquier pueblo o aldea del sin par Valle Sagrado de los Incas, Pisac vive de lunes a sábado como un fértil y rico poblado al pie de los Andes y bajo la sabia protección de la Pachamama y el riego generoso del río Urubamba. Nuestra ruta hacia Ollantaytambo continuó entre tremendas montañas, atravesando el valle. Había comenzado la época de la recolección del algodón y familias enteras se afanaban sobre la misma tierra de cultivo en recolectar, seleccionar y embalar el producto de su trabajo. A media tarde alcanzamos nuestro próximo objetivo, Ollantaytambo. Es un poblado y un sitio arqueológico inca al sur del Perú, a 60 kilómetros al noroeste de la capital de Cusco, ubicada en la provincia de Urubamba. Durante el incanato, el líder Pachacutec conquistó la región y construyó el pueblo y un centro ceremonial. En la época de la conquista sirvió como fuerte para que Manco Inca Yucampi, caudillo de la resistencia inca, defendiera su tierra y su país. Se trata de la única ciudad de la época inca en el Perú que permanece habitada. En la actualidad es una importante atracción turística debido a sus construcciones incas y por ser uno de los puntos de partida más comunes del camino inca hacia Machu Picchu. En la montaña, frente a las enormes
terrazas del templo iluminadas por Inki y el sol, vigilante y amenazadora, en mitad de la montaña se nos aparece la cara del Inca. Encima de ella y a sus pies 2 pucaras fortificadas, con la misión de vigilar el camino y avisar del peligro si fuese preciso, cuando algo no deseado penetrase en el valle. Y sobre la cara que mira al poniente de esta montaña llamada Pincuy Luná, donde se tañe la quena, el sol nos descubre la otra cara del Inca, que parece vigilar el lado opuesto. La batalla de Ollantaytambo fue uno de los triunfos más importantes del ejército inca sobre los conquistadores españoles. Creyeron los españoles que Manco Inca se había hecho fuerte en el lugar de Ollantaytambo, pero con muy pocos efectivos, dado que el grueso de la tropa inca debería estar encaminándose hacia la costa. Con el fin de acabar con ellos, Hernando Pizarro, hermano del conquistador don Francisco, con 80 soldados de su temible caballería se dirigió hacia allí. Oportunamente informado Manco Inca descubrió el plan de don Hernando y mandó que se sacara el río de su lecho con fin de inundar las tierras de tal forma que los españoles no pudieran usar bien su caballería. Pizarro arremete frontalmente contra los andenes, pero es repelido por una enorme cantidad de cusqueños. La crónica de don Antonio Herrera dice: llegado pues Hernando al amanecer sobre Tambo, halló las cosas muy diferentes de lo que esperaba, porque había puestas muchas centinelas en el campo y por los muros, y muchos cuerpos de guardia tocando el arma con gran griterío, como los indios suelen. Como en una carrera ciclista, poco a poco y en pequeños grupos, los miembros de nuestra expedición de viajeros solitarios fueron llegando hasta el Templo del Sol, construido e inacabado en la parte alta de este descomunal tambo. Ubicados alrededor del altar, escuchamos atentos el relato de nuestro guía historiador sobre la construcción del templo y el líder de la resistencia nativa, Manco Inca Yupanqui. La llegada de Pizarro obligó a los incas a abandonar su obra casi finalizada, como indican estos mojones de arrastre aún sin arrancar. Sobre la piedra ya había sido grabada la cruz inca, con el cóndor arriba, el puma en el centro y abajo la serpiente. Cóndor, puma y serpiente representando al cielo, la tierra y la muerte. A punto de ocultarse el sol, volvimos sobre nuestros pasos, bajando los 576 escalones que nos separaban del poblado. Poco a poco nuestra expedición iba cumpliendo etapas. Desde Ollantaytambo partimos hacia Machu Picchu. A bordo del tren escénico de Perú Rail, seguimos el curso del río Urubamba que nos abría camino entre los Andes, y en solo hora y media nos dejaría en Aguascalientes, a los pies de la mítica y hoy tan actual ciudad perdida de los incas. En un vagón de primera clase solamente ocupado por nuestro grupo, nos dispusimos a degustar sorbo a sorbo la abrupta y compleja orografía de los inmensos Andes y sus profundos valles. Nuestros dos imprescindibles guías, Alex, el guía general de Perú, y Holber, guía específico del Valle Sagrado de los Incas, a estas alturas del viaje ya eran 2 miembros más de la expedición. A mitad del trayecto nos sirvieron un snack que, como ustedes pueden comprobar, se componía de productos muy autóctonos: café Valle Sagrado, refresco de Inca Cola. Mientras tanto, nuestro tren continuaba atravesando montañas. Sobre las 10 de la mañana, bajo un suave manto de chirimiri, hicimos nuestra entrada en la estación término de Aguascalientes, pequeña ciudad conocida mundialmente como Machu Picchu Pueblo. Mientras nuestro equipaje era transportado hasta el hotel para utilizarlo por la noche, todo nuestro grupo se dirigió sin perder tiempo hasta el autocar que nos subiría hasta la ciudad perdida de los incas. Antes de la entrada del recinto, sobre un muro, leemos la placa de agradecimiento colocada en 1948 por las autoridades de Cusco a Hiram Bincha, descubridor científico de Machu Picchu, en 1911. El primer impacto visual desde el centro de Machu Picchu hacia el exterior no es fácil de describir. Ante nosotros apareció el Putucusi, la montaña alegre, elevándose sobre el pueblo rendido a sus pies y completamente rodeada por el río Urubamba.
Al comenzar el camino descubrimos el Huayna Picchu y a su lado el pequeño Uña Huayna Picchu, quizás la imagen más conocida de esta ciudad perdida. De inmediato, conducidos por Holberg, nuestro experto, comenzamos a recorrer distintas zonas de la ciudad. La denominación Machu Picchu procede del quechua Machu, viejo, y Picchu, cima, es decir, la cima vieja. Este es el nombre contemporáneo que se da a esta yacta de piedra construida principalmente a mediados del siglo XV sobre el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna Picchu en los Andes centrales, al sur de Perú. Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu habría sido una de las residencias del descanso de Pachacútec, primer emperador inca entre 1438 y 1470. Sin embargo, algunas de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la yacta demostraría que ésta fue usada como santuario religioso. Ambos usos, el de palacio y santuario, no habrían sido incompatibles. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de arquitectura e ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas y el velo de misterio tejido a su alrededor lo han convertido en uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Machu Picchu está en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983 y el 7 de julio de 2007 en Lisboa fue elegida como una de las 7 nuevas maravillas del mundo. Parecía que los auténticos actuales habitantes vivos de la ciudad fuesen grandes lagartos y relucientes llamas. La entrada del Templo del Sol, con una puerta de madera doble, tenía un sistema de seguridad con anillos de piedra. El propio templo se construyó sobre un enorme canto rodado y tiene forma semicircular. Fue construido con piedras superpuestas, con excepcional capacidad para lograr juntas casi perfectas. La pared semicircular tiene 2 ventanas, una de ellas con la cara hacia el este y la otra hacia el norte. Según los científicos modernos, estas 2 ventanas constituyeron el observatorio solar más importante de Machu Picchu. Esta es la visión que uno tiene a día de hoy cuando, procedente del camino inca, ingresa al Machu Picchu, un recinto increíble a casi 3.000 metros de altitud, rodeado por bellísimos mojones de montañas, el Huayna Picchu, la montaña joven, el Uña Huayna Picchu, la pequeña montaña joven, el Putucusi, la montaña alegre, y el Machu Picchu, la montaña vieja. La construcción de esta ciudad sagrada no dejaba de sorprendernos. En el punto más alto, en el centro de todo, se halla el Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol, y hasta allí nos dirigimos. La perspectiva desde lo alto nos dejaba ver abajo, frente a nosotros, las escuelas y los talleres de aprendizaje. Enfrente la gran plaza ceremonial en la que se llevaba a cabo las ceremonias populares y también quizás el Inti Raymi o festividad del sol. En el centro el Palacio Real y el Templo del Sol y la Casa de la Princesa. A su izquierda se sitúan los depósitos de grano y las terrazas de cultivo, cortadas con gran simetría y con muros de piedra. En la parte más alta se sitúa la Casa del Guardián y a su alrededor las viviendas. Frente a nosotros el Templo del Cóndor y la Sala de los Monteros. El Intihuatana, o lugar donde se amarra el sol, está ubicado en la cima de la colina sagrada. La forman varias terrazas y andenes a donde se llega tras subir 78 escalones hasta llegar al patio abierto de muros labrados. El Intihuatana cumplió 2 funciones, la medición del tiempo, solsticio y equinoccio, por efectos de luz y sombra, y como piedra altar. En una terraza se ven 3 escalones tallados en roca granítica y en la parte central destacan una especie de monolito esculpido y pulido con varios planos que termina en un prisma cuadrangular orientado a la línea noroeste-sudeste. Los vértices están dirigidos hacia los 4 puntos cardinales. Sin mucha fe, pero con un profundo respeto, los miembros de Viajeros Solitarios nos tomamos las manos y a su alrededor, como incas, adorando al sol. La roca sagrada mide 3 metros de altura y 7 metros de base, sobre un pedestal de 30 centímetros. Su forma se asemeja a la de un felino,
habiendo cumplido aparentemente funciones rituales. Representa fielmente el perfil de las montañas situadas a su espalda, que ahora nos tapaban las nubes. Para los incas, su cuarzo tenía grandes cualidades para renovar la energía, y por si las meigas probamos. A través de la puerta original de acceso a la ciudad perdida de los incas, nos encaminamos hacia la casa del vigía. Aquí arriba vive una interesante familia de llamas, bastante acostumbradas al trato con los viajeros del mundo, que en los últimos tiempos, cada día más, llegan hasta este recóndito lugar. Los motivos que los acercan hasta aquí son diversos. Primero, la contemplación de esta indescriptible belleza. También la disposición a ampliar conocimientos y a conocer la gran cultura del Inca. Y en el caso de los españoles, quizás también a rectificar nuestros conocimientos de la historia. Sin duda, este era el lugar para perpetuar la imagen de la expedición del Club Viajeros Solitarios. Inconfundible a nuestra espalda, la ciudad perdida y la emblemática imagen del Huayna Picchu y del Uña Huayna Picchu. El día comenzó muy de madrugada saliendo de Ollantaytambo. Llegamos a Machu Picchu y durante la mañana con un guía nos lo mostraron entero. Alguien dijo, podríamos llegar hasta la puerta de la salida del sol. Demasiado. Pues 6 miembros del grupo, piernas arriba, piernas abajo, en hora y pico hasta aquí hemos llegado. Mejor no se acerque la cámara porque sudamos como becerros. Pero un triunfo. Estamos en el Inti Punku, el punto de la salida del sol. Tras almorzar en el Hotel Santuario en el Machu Picchu, alguien nos planteó la osadía de subir hasta el Inti Punku, la Puerta del Sol, el lugar donde empezó el descubrimiento de todo esto. 6 de los miembros de nuestro grupo de viajeros aceptamos el reto y con más espíritu aventurero que convencimiento, arrancamos escaleras y rampas arriba. Pretendíamos alcanzar la cima y desde allí disfrutar la impresionante perspectiva desde donde nace el sol y de paso conocer esta ruta tan histórica. Cuando el 24 de julio de 1911 Hiram Bingham llegó a Machu Picchu, trató de encontrar momias o restos humanos. En esta ruta de subida se encontró una tumba importante. A 500 metros de comenzar a subir aparece una roca inmensa vertical angulada. Allí fue encontrada la sacerdotisa bruja principal de Machu Picchu, y luego más arriba se encuentra una edificación con sus respectivas paredes y un usno. En la época inca, al igual que hoy, los que recorrían el camino inca hacia Machu Picchu llegaban a la puerta de Inti Punku y se admiraban de llegar a la ciudad de la paz. Luego de hacer las reverencias incas, pasarían por 2 estaciones hasta llegar al Machu Picchu. Llevábamos más de 1 hora trepando y caminando por los caminos originales que había construido el Inca. Nuestras piernas comenzaban a tener algunas dudas y lo único que se mantenía intacto era nuestro afán por llegar y superar el reto. En pocos minutos, cual una enorme recompensa al final del camino, los 6 miembros del Club Viajeros Solitarios pudimos divisar la Torre Pucara por donde nace el sol. El Inti Punku, la Puerta del Sol, estaba ante nosotros. La impresionante vista de los 1000 valles que se forman entre las enormes montañas de los Andes nos dejaron sin respiración. Ahora comprendíamos por qué los incas consideraban dioses a sus montañas. A la mañana siguiente, con mucha más cultura en la mochila de la que traíamos, comenzamos el viaje de regreso hacia Cusco, capital del Munco Inca. La hora y media de recorrido hasta Ollantaytambo se convirtieron en una mezcla de circo rodante y desfile de modelos. Si lo deseabas, con solo levantar la cabeza por los miradores panorámicos del vagón, seguías descubriendo el indescriptible paisaje de los Andes. Cumplíamos las últimas horas en el valle antes de volar hacia la ciudad Ica.